Nadie sabe por qué, pero están ahí. Lugares que por encima de otros están marcados por la magia y por el misterio, como si fueran realmente portales interdimensionales, lugares donde la frontera entre esta realidad y otras es más tenue, lugares que utilizaban los chamanes para comunicarse con sus antiguos dioses, lugares que utilizaban las brujas para comunicarse con el más allá, lugares donde las culturas antiguas del mundo hicieron pirámides para poder hablar con los dioses. Lugares que están marcados por el misterio y que a día de hoy son un boom dentro de esto que llaman New Age o Nueva Era. Gente que va hasta estos lugares a hacer meditaciones o a intentar realmente contactar allí con otras realidades. Si me preguntan a mí, sí que creo que existen estos lugares y he estado en varios de ellos y son lugares que son realmente muy diferentes a cualquier otro sitio que vayan a ir, son muy diferenciadores y además de eso siempre han estado revestidos de magia y misterio. Si a mí alguien me habla de portales dimensionales, directamente, uno súper nombrado del que vamos a hablar hoy, el bosque de Oyavaciu en Rumanía, pero por ejemplo, la zona arqueológica de Giza, justo donde están las pirámides de la supuesta cuarta dinastía, que yo no creo que sean de la cuarta dinastía. Ese lugar, señores, para mí es un teléfono para hablar con los dioses. No sabemos ya cómo se maneja ese teléfono, no sabemos utilizar el teclado, cómo se descuelga, ni nada, pero para mí sí que lo es. Sí que creo en la existencia de estos lugares y además aquí hago la promesa que espero seguir recorriéndolos y que en alguno de esos viajes vengan ustedes porque saben que hago viajes de autor. Lugares que nos acercan al más allá, lugares que nos acercan a las estrellas y lugares donde la frontera entre este y otros mundos es prácticamente inapreciable. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que hago viajes de autor. El próximo viaje va a ser la segunda quincena de abril del año 2024 a el Camino de Santiago. Tenéis toda la información sobre ese viaje al Camino de Santiago en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Ahí tenéis toda la información de ese viaje al Camino de Santiago, a caminar por un mundo también de magia, misterio, leyenda, por la senda que ya nos marcaron hace muchos siglos los templarios. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestra invitada de excepción de este podcast, María José Roballo, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores aquí de Oculto tras la sombra. Ya sabes que si disfrutas este contenido te invitamos a que le des pulgar arriba y que lo compartas porque eso le ayuda mucho a Juanje. Y en esta oportunidad hablando sobre una temática que nos han pedido mucho en los comentarios, Juanje: portales interdimensionales, sitios en nuestro planeta que parecen conectar varias dimensiones, sucesos anómalos, hechos inexplicables. Realmente un dossier imperdible para todos los que somos fanáticos de este tipo de temáticas, Juan G. Sí, para mí lugares que realmente existen, que están ahí. Bueno, y no hemos mencionado otros donde además desaparecen también aviones y demás, como es el famoso Triángulo de las Bermudas o el Triángulo del Dragón, que está en Asia, que tiene que ver además con la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines. Lugares que no sé por qué, desde antaño están marcados por este tipo de fenómenos. Y la que sabe un montón de esto, que es la primera vez que está aquí en Oculto tras la sombra, y que espero que no sea la última, y también estará en Noche de Misterio en Caracol Radio, es María José Roballo. María José, buenos días, ¿qué hay, amiga? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto desde Quito saludarles. Gracias por la invitación. Me encanta estar aquí en este canal maravilloso y contarles un poquito de lo que sé, de lo que he averiguado, de lo que he estudiado estos portales interdimensionales, porque son lugares realmente de misterio. Y la literatura que hay, las experiencias y todo lo que podemos ver es increíble, increíble como siempre, pero como el tiempo es ingrato y vamos a hablar de los principales. Entonces, Juan Jesús, empezamos y les cuento que, Pero antes, espera, que vas corriendo claro, mucho. Vas dime, corriendo mucho. ¿Quién es María José Roballo ay, para toda la gente que por primera vez te ve en Oculto tras la sombra? bueno, soy María José Roballo de Quito, Ecuador. Tengo un canal que se llama Cósmica by María José Roballo, donde hablo de muchos temas de misterios, tengo invitados de profesión psicóloga clínica, de afición curiosa del mundo del misterio de hace muchos años. Conozco a Juan Jesús hace más de 7 años, desde que estaba en una radio que se llamaba Blue. Me enamoré de las historias, de los relatos y todo este tiempo he seguido este mundo del misterio. He trabajado en una radio de Argentina, en la trasnoche paranormal, contando historias que siempre son en primera persona, de gente que te cuenta sus experiencias. Y ahora en el canal de YouTube de Cósmica exploro todos estos temas con los invitados, con la gente que quiere compartirnos. Compartimos escenario con Juan Jesús, con otras personas del mundo del misterio, de la ufología, para llevarles a ustedes todo este conocimiento que tenemos hasta el momento. Oye, y apareces además en la serie Lo Inexplicable de History Channel. Claro que sí, también invitarles porque grabaron History Latinoamérica y en esta ocasión incluyeron Ecuador y obviamente salgo en ese capítulo, vamos a hablar de unos temas increíbles como es la Santa Mariana de Jesús, que es una santa que más o menos se puede decir que llegó hacia cierto lado el futuro del Ecuador, lo tienen que ver, y de las sansas, que son las cabezas reducidas, cabezas de personas reales, que en nuestra selva ecuatoriana, una comunidad, un pueblo que son Los Shuar. los Los Shuar, Shuar. las reducen y aunque son reales, las hacen muy pequeñitas y las tienen como un trofeo, pero también lo tienen que ver en History Channel para que sepan de lo que se trata. Y ahí hay un invitado que es un Shuar que ha participado de estas prácticas y nos lo cuenta en primera persona, así que el capítulo va a estar increíble. Qué bueno, habéis conseguido a alguien que Latinoamérica. alguna vez participó en una reducción de cabeza. Será ya muy viejito, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no se hace. No es tan viejito, aunque les cuento que la gente de aquí de las comunidades del Oriente te dicen tengo 60 años y parecen de 30, eso es algo normal. Y él cuenta que sus ancestros lo hacían, que él lo ha visto y que sabe la fórmula que nunca se lo han dicho a nadie porque no la quieren decir y que actualmente ya no se hace, pero porque empezaron a hacerla de una manera que no tiene nada que ver con lo ancestral, sino como a manera de venganza, todo esto se desvirtuó y por eso ya está prohibido en la Constitución este tipo de prácticas, pero selva adentro, no sabemos, creo que lo siguen haciendo. Uy, un día, no sé si aquí o en Caracol Radio hablamos de eso. Tengo amigos míos que han estado en territorio, han estado en territorio Shuar. Yo es un tema que me apasiona. No tengo claro hasta qué punto es una leyenda o no el hecho de que tengan una fórmula para reducir las cabezas y esa fórmula sea secreta o sea simplemente por un sistema de frío-calor. No, No no, lo no, no. tengo, no lo tengo No claro. es una leyenda, Juan Jesús, no es una leyenda, es real. Es Sí, qué real. Y bueno. de hecho, como ya te he invitado varias veces, en Ecuador aquí puedes venir a un museo donde hay 3 cabezas reales y hay gente que lo sabe mucho. Y les voy a contar algo en este capítulo, porque en realidad nosotros contactamos con un museo que es el Museo de la Universidad Salesiana y ahí hay un hombre, un señor que sabe muchísimo de esto, pero muchísimo. Lamentablemente él ya no sale en cámaras, ya no da su testimonio porque al contar todo esto que pasó con las ansas y todo esto que también tiene su tema ancestral, su tema de misterio, su tema, si quieren, de conexión con el otro mundo, lo amenazaron y casi matan a su familia. Wow. Entonces, por esta razón, él se negó a dar entrevistas, no quiso salir en el programa, pero obviamente si vamos podemos conversar con él y te puede contar, Juan Jesús, esto es 100% real, es a Pues través mira. de plantas y es en una cocción de días que se hace bajo la tierra, así que no es una leyenda. Vale. Pues tengo que volver a Quito y ver esa historia, que es una historia que siempre me fascinó. Y bueno, pues ahí la fórmula secreta de
la Sansa. Un día hacemos un programa de misterios de Ecuador, o aquí o en Noche de Misterio en Caracol Radio. ¿Te parece, María José? Cuando quieras, con mucho gusto. Y por eso también les quiero invitar a Cósmica, porque hay dos personas que hablan de Quito, de los misterios de Quito, de las leyendas, de lo que no sabemos, de pintores quiteños que torturaban a sus empleados para poder plasmar la cara del sufrimiento y del dolor y poder hacer los cuadros. Es algo bien interesante toda la cultura de misterio que tiene Quito, sus huecos bajo la ciudad, su cosmología de la parte religiosa, así que les invito a que lo vean porque ahí se van a enterar muchísimo más y les va a dar más ganas de venir acá. Muy bien, María José, pues muchísimas gracias. Bueno, como siempre hemos empezado destrozando el guión, no pasa nada, estamos acostumbrados, la audiencia también, pero es que me parece curioso que surjan de repente este tipo de temas de los que hacer luego más programas, ¿no? Y es la ventaja de contar con personas como María José Roballo, que ya dedica una gran parte de su tiempo al periodismo de misterio, ¿no? Entonces, pues hace que todo sea como más fácil y surgen mil sinergias de ideas y de cosas. Y eso es también este podcast, ¿no? Una charla entre amigos de América Latina y también algunos españoles, donde hablamos de misterio, gente que estamos prácticamente dedicados a esto. Y ahora sí, vamos a arrancar con los portales interdimensionales. Primero, ¿por qué es un tema que te llamó la atención, María José? Este tema empezó y en esto les quiero contar como una partecita más extensa. Empezó porque conocí la puerta de Aramumuru, Amarumuru o Ayamarca, que le llaman de varias maneras, en Puno, que es la frontera de Perú con Bolivia. La pude conocer, empecé a conocer su historia, empecé a conocer las historias de la gente de ahí del alrededor y me pareció algo maravilloso. Y a partir de ese momento se me despertó la curiosidad y bueno, luego fui aprendiendo acerca del Triángulo de las Bermudas, que lo había oído desde muy chiquita, pero la verdad no sabía tan a fondo sus historias y así otro montón de lugares en que uno dice algo debe pasar, la gente a algún lugar se va, por algún lugar pasa de un lado a otro. Y he conocido gente de carne y hueso en primera persona que ha hecho como este traslado de un lugar a otro o lo que se llaman glimpses, que es que de repente te despiertas en una realidad diferente y no sabes cómo llegaste ahí. Por eso. Wow, eso me lo vas a contar ahora. No pasa nada porque ladre tu perro, ¿eh? No nos morimos, no te preocupes. María José, una pregunta, a ver, para que la gente lo entienda. Aramumuru. Va a poner Alejandro Bernal una imagen de Aramumuru, ¿vale? Que es una puerta que hay, que no es tampoco tan mega gigante, sino simplemente es como que han modificado una parte, una ladera de una roca enorme, la han modificado y han creado una puerta perfecta. Primero sería como una puerta más grande y dentro una puerta más pequeña que tiene como unos 3 metros de altura, he leído. Más o menos, yo no estaba allí. Y el gran primer misterio de Aramumuru es que no hay una datación arqueológica, ni se sabe exactamente qué cultura lo hizo. O sea, está en una zona, obvio, donde la cultura inca tuvo mucha influencia, pero otras también anteriores, como los waris o otros. Entonces, pues esto no está claro. ¿Qué fue lo que te dijeron cuando estuviste en Aramumuru, María José? Bueno, les quiero contar el contexto de Aramumuru. Es una puerta de 7 metros que está hecha en la roca sólida, pero no es solo la puerta lo que llama la atención, sino todo alrededor. Cuando tú estás ahí, es un paisaje como de desierto, pero las montañas son extrañísimas, son muy raras. Tienen unas formas como de dientes y te llaman la atención. Y lo que se cuenta ahí es que es una puerta interdimensional donde tú puedes pasar a otra dimensión si eres un ser elegido. Y hay una forma de probarlo. Si lo probé, me preguntan, no pude porque hubo un problema con el chofer que nos llevaba y por eso voy a volver. Vamos a volver con un grupo de gente, por cierto, que eso les contaré en mi canal, pero tú puedes ir y puedes posesionarte delante de la puerta, que quiero contarles un poco el contexto, y si eres una persona con un nivel espiritual adecuado, puede ser que veas la otra realidad y se cuenta también que hay gente que pasó. Allá en Puno lo que te cuentan es la leyenda de un grupo de músicos que más o menos en 1970 estaban haciendo una fiesta porque la puerta se supone que se abre en los solsticios o en los equinoccios. Y en un solsticio estaba un grupo de músicos
frente a esta puerta tocando, la puerta se abrió y 28 músicos desaparecieron. No fue que desapareció uno, desaparecieron 28 y de hecho solo uno se salvó porque se dice que estaba un poco más alejado y se dio cuenta que hubo como una gran destello, una gran luz, y cuando él miró de nuevo, los músicos no estaban y los músicos no volvieron a aparecer hasta el sol de hoy. Es un misterio que te lo cuenta la gente de ahí y que fue real. Desaparecieron, ¿y a dónde fueron? Nadie lo sabe. En 1970, ¿cuántas personas has dicho que desaparecieron? 28. 28 personas. Es Wow. que Juan Jesús y Ale, Puno es un lugar mágico, maravilloso, no solo por el lago Titicaca, no solo por la puerta de Aramumuro, no solo por lo que te cuentan. Los habitantes de ahí están tan acostumbrados a las cosas sobrenaturales que te los cuentan, valga la redundancia, con mucha naturalidad. Ellos te hablan de naves que salen del lago, ellos tienen grupos de gente que se comunica con los extraterrestres, que hablan, que les dan consejos, ellos saben en qué parte está. Hay una parte del lago Titicaca que se llama Copacabana, donde hay incluso sirenas, que ellos los ven, que ellos lo cuentan, que tienen sus dioses, y hay gente del pueblo de ahí, de Puno, que son los aymaras, que es un grupo muy antiguo, que tienen sus rituales y ha habido cierta gente a la que le llevan a ciertos portales u otros lugares que son diferentes también a Aramumuro, donde pueden descubrir otras cosas. Así que la puerta es como el inicio, algo increíble que está ahí frente a tus ojos y no puedes creer. Y ahora yo les pregunto, si yo te digo cómo activar la puerta, ¿la activarías para irte a otro lado? Yo activo la puerta multiplicado por 3. A ver si me voy de este mundo antes de que el cambio climático nos joda a todos y de la polarización política que me tiene hasta las pelotas, con perdón. O sea, estoy harto ya de la sociedad de buenos y malos y de los mensajes populistas y de los políticos podridos. Me dan un asco ya que no puedo. Entonces me piro donde sea. Bueno, hay una historia de un hombre, pero bueno, esa no es la que les quiero contar hoy, les dejo para que lo investiguen, de un hombre que con su esposa fueron a la puerta, lo logró activar y se perdió durante un largo tiempo. Y él cuenta toda su experiencia al otro lado del mundo donde le llevó esta puerta, donde tuvo conexión con seres, donde pasó al Hay un espacio. testimonio de un tipo que dice que realmente él la pasó, aunque sea a nivel, llámalo espiritual, astral o como quiera. Sí, Así es. ¿y qué dice que vio, tía? Bueno, él dice que vio como un túnel largo que al principio era oscuro y después pasaba como un mundo donde habían unas luces de colores, más o menos para que se hagan una idea. Si ustedes vieron Thor, vieron que había como esa Sí, lengua de colores que lo llevaba a otros lugares, que se me fue el sí, nombre. el puente de Asgard. Eso, el puente de las... Él dice que es algo similar, que lo llevó a otra realidad, que habló con otros seres, que le comentaron algunas cosas y que después de un tiempo logró volver. A todo esto, la mujer de él estaba desesperada al otro lado de la puerta. No te sé decir bien, no recuerdo ahora cuánto tiempo ya lo estuvo esperando, pero lo esperó y el tipo logró regresar. Y cuentan toda esta historia, los dos son norteamericanos, si no me equivoco, y está bien explicada, está en un capítulo de YouTube. Prometo, Juanje, pasarte el link porque ahorita no lo Gracias. tengo a mano. No, pero una historia fascinante. Claro, yo es que no he estado, yo conozco Perú súper bien, pero no conozco esta zona ahí de Puno y tal. He estado en el Titicaca, pero en la parte boliviana, no en la Eh, parte peruana. Dime, Alejandro. Juanje, sobre Aramumuru, de hecho hay una leyenda bastante interesante por parte de los lugareños en donde se establece que hace muchos años habría un sacerdote en esta zona, un hombre que realmente tenía una conexión espiritual muy profunda, quien habría llevado un disco de oro proveniente del Coricancha, el templo más importante del Imperio Inca, y se había adentrado en esta puerta de Aramumuru para esconder, para proteger este disco de oro, para dejar este legado a la posteridad, y desde entonces ha sido una de las tantas leyendas, de las tantas historias que ha rodeado este lugar tan mítico, Juanje. Qué curioso, no lo conocía. Es Para que que se haga la gente una idea de lo que está contando Alejandro Bernal. A ver, el Coricancha era el templo principal de los incas. ¿Por qué? Voy a explicarlo para que la gente entienda esto. Vamos a ver, porque estamos hablando de portales interdimensionales. Supuestamente, el comienzo, bueno, supuestamente no, se pierde entre la leyenda y la realidad inquietante. El comienzo de la cultura inca es que dos pares de, o sea, 4 hermanos, 2 hermanos y 2 hermanas, salen desde alguna cueva que hay en algún lugar de los Andes y esta gente va buscando un lugar en el que construir
su gran ciudad y su imperio. Y entonces ese viaje es toda una epopeya donde de repente uno coge una onda y es capaz de tirar una montaña y cosas así. Bueno, ¿vale? Es el origen de la mitología inca. Hasta que hay un momento en el que un señor, uno de los 4, se llamaba Manco Cápac, lanza una jabalina de oro y dice: donde caiga la jabalina, ahí construiré la capital de mi imperio. Y esa jabalina cayó justo en el Cusco, que significa ombligo en quechua, y dentro del Cusco, del ombligo, cayó justo en un punto exacto que es el Coricancha. Tan importante era el Coricancha para esta gente que ahí no solamente era su principal templo, ya que desde ahí pensaban que emanaba toda la energía de la tierra a través de unas líneas que se llamaban ceques, que tenían que ser alimentados de vez en cuando con sangre humana, porque había sacrificios en los apus, en las montañas y tal, pero básicamente en ese Coricancha estaban las Malquis, que eran la momia de los incas, los Intipchurin, los hijos del sol. O sea, una cosa era el pueblo llano y los seres humanos y tal, y otra cosa eran los Intipchurin, los hijos del sol, que era el inca, el que mandaba, el mismísimo hijo del sol. Pues estos al fallecer los momificaban, los forraban con oro puro y los ponían en el Coricancha. ¿Cómo sería el Coricancha? Que las crónicas españolas cuentan, cuando llegaron, que en el Coricancha, como dentro había toda una representación como si fuera un bosque de oro, con llamas de oro, mazorcas de maíz, tal, dicen que los primeros segundos del amanecer, cuando estabas en el Coricancha, no veías por el reflejo del oro tan fuerte. Había miles y miles de kilos de oro. También de ahí las leyendas que hay en torno a, bueno, al Paititi o lugares donde se guardó el oro, pero eso sería para otro programa. A lo que voy, el Coricancha en sí era un portal interdimensional, por eso estaban allí las Malquis, las momias de los incas, unos incas que eran una gente muy rara, porque los incas no hablaban quechua, los incas hablaban puquina, y solo se entendían entre ellos. El pueblo jamás entendía lo que decían. Y es más, el puquina hoy día es un idioma muerto, lo hablaba muy poca gente, solamente la élite de los incas. Entonces, no deja de ser curioso la leyenda que ha contado Alejandro Bernal, que es que se llevaran un objeto del Coricancha que era un portal dimensional, y por eso ahí se hablaba con las Malquis para que hablaran con los dioses, y lo llevaran hasta Aramumuru. Eso es un tema que no conocía y yo me quedo flipando. María José Roballo está que se habla ya, habla y cariño. Sin... Vas a reír. Es que, verán, esta parte yo tampoco la sabía, pero en esta investigación que he venido haciendo, porque precisamente quiero hacer un episodio de los portales, hay una historia anterior a todo lo que contó Ale y a lo que estás contando tú. Esta historia, si la quieren saber, está en un libro que se llama El secreto de los Andes, que se escribió en 1961 por un estadounidense que se llama Brother Philip. No sé si lo conocían. Bueno, él nos data la historia de la puerta de Aramumuru, más Coricancha, más el lago, más todo este disco solar, y esto data de la época de Lemuria, cuando en teoría existía el continente Mu. Lemuria es una parte del continente Mu, que es un continente que se encontraba en una parte del océano Pacífico, exactamente, y que se destruyó con el tiempo. Bueno, este disco solar del que estaba hablando Alejandro, que terminó en Aramumuru, es el disco solar que tenían en el continente Mu, en Lemuria. Y en Lemuria había un sacerdote, porque había un grupo de sacerdotes, esto dice la leyenda, ¿no? Que ellos custodiaban este disco porque este disco les hacía sanación, les podía hacer transportarse a cualquier lado del mundo, pero también podía generar desgracias en la tierra, movimientos telúricos, tsunamis o lo que quiera que sea. Cuando Lemuria se destruyó, dicen que algunos de estos sacerdotes lograron salir de este continente y llegaron a lo que se fue transformando en América Latina. Esto estamos hablando hace 12,000 años, porque a él le mandaron... 12,000
o muchísimo más atrás. Muchísimo más atrás se formó, pero él llegó hace 12.000 años. Eso es lo que Pero dice este libro. Yo les cuento sí, lo que dice el libro. vale, y ahora te comento. Acaba, termina, Sí, perdona. dice que llegó hace 12.000 años a esta zona y que le dijeron que en las montañas debe esconder el disco y se fue a la zona de Puno y construyeron, en teoría, la puerta de Aramumuru porque era la entrada a un valle de la luna azul, donde estaba la hermandad de los 7 rayos. Y ahí fue donde tenían el disco escondido cuando apenas se estaba formando el lago Titicaca. Ignoro si esto es geológicamente real, pero esto es lo que él cuenta en su libro. Y él cuenta que los incas, de hecho, llama la atención porque él dice que los incas no vinieron de ese lugar de América, sino que cruzaron el océano los grandes dioses incas y que fueron a Coricancha y trataban de buscar ese disco también. Y que al final estos hermanos de esta hermandad de los 7 rayos los aceptaron y les dieron el círculo solar para que lo tengan en Coricancha. Y efectivamente ahí viene la segunda parte, que es lo que cuenta Ale, que este sacerdote a la llegada de Pizarro lo tomó y lo fue a esconder en esta puerta, pero porque pudo entrar a esta hermandad que supuestamente está debajo de Aramumuru, donde se encuentra todavía este valle sagrado. Es bien interesante esta leyenda porque te lleva muchísimos años atrás. De hecho, 30.000 años es lo que dicen que hace 30.000 años existía Mu. No sé si sea real, pero hace 12.000 años incluso llegó, y esto conecta también con Tiahuanaco, porque dicen que Tiahuanaco se extendía hasta la costa del Pacífico y ellos son como una reminiscencia de la cultura de Lemuria que llegó, y por eso también se dice que Tiahuanaco, que es una ciudad, bueno, unas ruinas y una ciudad maravillosa que datan aproximadamente de este tiempo. No sé, Juan Jesús, ¿qué nos querías decir? Uf, complejo. A ver, para que la gente no se vuelva loca. Mira, ves, cuando me mandaba que te dije, oye, ¿de cuántos temas hablamos? Y tú me mandaste una lista de como de 20 y dije, déjalo en 3, no va a dar tiempo ni a 2. Bueno, a lo que voy, para que la gente entienda esto y cómo estos portales dimensionales pueden llegar a tener que ver con civilizaciones desaparecidas. Bueno, vamos a ver. El tema de Mu, Lemuria, es un tema que sacó a la palestra un geólogo, creo que era británico, norteamericano, no recuerdo ahora, en torno al siglo XIX, ¿vale? En el sentido de que la única forma que habría de explicar que haya lemures, monos con colas muy largas en Madagascar y en zonas de la India es que hubiera un gran continente en medio y por eso existen los lemures en un sitio y en otro. De ahí lo del nombre de Lemuria, ¿vale? No tiene más ciencia esto. Ahora, cosa distinta que el nombre, no de Lemuria, que eso lo inventa un geólogo, de Mu, el nombre de Mu, un continente Mu, aparezca en los textos mayas. En los textos de los mayas aparecía Mu. Cosa muy extraña. Si nos vamos a la arqueología pura y dura, ¿qué hechos refrendarían que realmente pudo existir allí un gran continente? Un gran continente, bueno, o una isla de un cierto tamaño, ¿vale? Donde hubo una civilización fabulosa, exactamente igual que la Atlántida. Bueno, diferentes hechos. Hay un lugar que se llama la Isla de Pascua, ¿vale? Entonces, en la Isla de Pascua, si me dejáis un segundo, lo traigo incluso para que lo veáis, pero un segundo. Vale, esto es una tablilla que yo compré en la Isla de Pascua y es una réplica de una auténtica, ¿vale? Así escribían en la antigua Isla de Pascua. Creo que, para ser exacto, es así. Wow. ¿Qué tal? También le decían a esto, le decían escritura fálica, porque aparecen un montón de penes y tal, historias. Pero en fin, es una escritura, ellos lo llamaban a esto cuaumo rongo rongo, la madera que habla. Pero cuando llegan primero los holandeses y luego llegan los españoles, como se habían matado entre ellos, ya nadie sabía leer las tablillas, ¿vale? Nadie sabía leer las tablillas. Entonces el tema es que uno de los epigrafistas y lingüistas más importantes de principios del siglo XX, Paul Pelliot es un francés que es una referencia mundial en muchas cosas, Paul Pelliot consiguió una tablilla como esta, ¿vale? Así, consiguió una tablilla como esta, una réplica, porque las únicas que hay están en el Museo de
Todas, ninguna está en la isla de Pascua ya, ¿eh? ¿Vale? Las auténticas, las pocas que hay, están todas en un museo en Santiago de Chile, que hay que pedir permiso para filmarlas y te las sacan, ni siquiera están expuestas a la vista. Bien, pues Paul Pelliot comparó estas letras y esta grafía con la que aparece en Mohenjo-Daro y en Harappa en Pakistán hace 5.500 años. En una de las primeras civilizaciones de la historia. Arranca la antigua Sumeria, Mohenjo-Daro y Harappa en Pakistán, 5.500 años. Una civilización fabulosa. Inventaron una cosa que es crucial para la humanidad, pero como somos tan imbéciles, pues se perdió durante 3.000 años y luego otra vez durante 2.000. En Mohenjo-Daro y en Harappa se dieron cuenta que después de hacer popó hay que tirar de la cisterna. El agua se lleva al popó y entonces la gente no se enferma porque no vive entre popó. Inventaron las alcantarillas en Mohenjo-Daro y en Harappa. Una civilización flipante que construía con adobe. Bueno, pues la grafía, el cómo escribían ellos hace 5.500 años es prácticamente similar a esto. Y Paul Pelliot decía, ¿y cómo leche? Esa gente hace 5.500 años escribe igual, muy parecido a unos tíos en la isla de Pascua que está de Mohenjo-Daro y Harappa como a 15.000 kilómetros y además una escritura que tiene como 3.500 años después de la otra. Esto ni quien lo entienda. O sea, no hay quien lo entienda. Salvo que hubiera una isla o algo con una cultura madre pacífica, en el Pacífico, y que de ahí se irradiara. Para mí, pruebas de que, no solamente que aparezcan los libros mayas, pruebas de que Mu existiera es esto que te estoy contando, el estudio de Paul Pelliot. Y otra cosa que es fundamental, que Alejandro Bernal va a poner una imagen aquí ahora, las ruinas de Yonaguni, cerca a Japón. Eso no lo explica ni Dios, porque están, juraría, como a 20, 30, 40 metros de profundidad. Está claro ya que no son formaciones geológicas, realmente son artificiales. Y entonces, datar eso, o sea, a la gente, los geólogos se enferman, porque eso te puede dar 100.000 años de antigüedad cuando eso estaba en la superficie y cosas así, ¿vale? Entonces prefieren ni tocarlo, ni hablar de eso, y ya. O sea, ¿pudo existir ese Mu? Sí, pudo salir de ahí un objeto fabuloso como es ese disco de oro y llegar hasta el Coricancha, y que esos primeros incas que hablaban puquina, que el puquina es un idioma que no tiene ningún tipo de parentesco con ningún idioma americano. Ese es el gran enigma del puquina. Y además solo hay un sitio donde vais a poder ver una inscripción en puquina. No hay ni 2, ni 3, ni 4, ni 7, ni 25. Solo hay uno. Yo iba a hacer un viaje de autor a Perú. No he podido porque es que me piden las reservas con 4 meses de antelación por las entradas a Machu Picchu ya. Está fatal. Bueno, que es la iglesia de Andahuaylillas. En la iglesia de Andahuaylillas, no sé si podremos conseguir esa foto para que la ponga Alejandro o no, porque como los curas no dejan que haga fotos si no paga. En la iglesia de Andahuaylillas, en el Valle Sagrado, era el lugar al que cuando se cristianiza a la gente del lugar, pues entra el pueblo, pero también entraban los incas. Los españoles no eran idiotas. Los españoles lo que hicieron es, después de obviamente cargarse a todo el mundo, bueno, insultos @ Juan G. Vallejo de aquí, porque siempre que hablo del tema de la conquista caen insultos, me importa un culo. Entonces los españoles no eran imbéciles. Los españoles, una vez conquistan el Perú, lo que hacen es, obvio, aliarse con la nobleza inca. ¿Por qué? Porque si yo me alío con la nobleza inca, te cristianizo, te di tu platica y tus buenas tierras, vas a hacer que el pueblo esté tranquilo, que a mí no me fastidien y yo me dedique a sacar oro y otras cosas. Y ya, ¿vale? Entonces, este tipo de personajes, como el famoso Inca Garcilaso y tal, y todos estos que acabaron siendo cronistas y contaron cómo fue el imperio inca y todo este rollo, pues estos iban a rezar a la iglesia de Andahuaylillas. Y había un momento en la iglesia que había que rezar
el Padre Nuestro. Y entonces, en la arcada de la izquierda, tú tienes el Padre Nuestro en 3 idiomas. Y está en latín, que es como lo rezaba el cura. Para enseñárselo al pueblo llano, está en quechua. Y para que lo rezaran los nobles incas, está en puquina. Es el único sitio donde vas a ver un escrito o una inscripción en puquina. Porque cuando ellos estaban ahí, podían rezar el Padre Nuestro, pero eran muy poquitos los que hablaban puquina, solamente la nobleza. Entonces, claro, es una historia muy loca, que si lo analizas, claro que sí, puede hablarnos de esas civilizaciones perdidas y de tecnologías que desconocemos, tecnologías que se aplicarían para crear Aramumuru. Esa es la historia. Wow, está sorprendente lo que dices, pero un paréntesis que quiero hacer aquí en todo que no tiene que ver con los portales, es que esta conexión de los mundos, yo creo que es algo que no tenemos ni idea, porque aquí hay un lugar, una playa, en la zona de Manabí, en la costa, en toda la parte de la costa, donde la gente tiene genes japoneses, y esto está confirmadísimo, esto no es una teoría, y es en La la parte costa de Ecuador. Ecuador, claro, yo hablo de Ecuador, sí. En la costa de Ecuador, en las playas de Manabí, hay varios poblados, Los Frailes, que es una playa, hay, bueno, un montón de lugares en Puerto López, en la parte de Manabí, que es la zona costera, donde hay un museo increíble y te explica de toda una historia donde los japoneses hacían intercambios con las personas de Manabí hace muchísimos años. Y de hecho, lo que les digo, tenemos genes, bueno, yo no soy de Manabí, pero tenemos genes, la gente de Manabí tiene genes del Japón. Y esto es hace miles de años, cuando se supone, primero, que no era descubierta América, entre comillas, Pues y segundo, te que no explico, hacían estos viajes. te voy a explicar algo que te vas a quedar flipado. No sé si lo conoces, que tú eres ecuatoriano, lo mismo te lo conoces. A ver, Vale. ¿qué cultura ecuatoriana o dónde aparecería grafía asiática, japonesa y china en Ecuador? La No lo cultura de sabía. Valdivia. La cultura de Valdivia. Pero es esa cultura Valdivia, exactamente. En Es la la cultura Valdivia. Valdivia, en la cerámica, Uh-huh. que es una de las cerámicas más antiguas de América, aparece grafía asiática. Ya no solamente lo de, no, es que en la cultura de Valdivia aparece grafía asiática. Y luego, ¿cómo conectas Japón con Ecuador? En apenas 3 semanas, 4 semanas, si van las cosas bien, por una corriente que se llama la del Kuroshibo. La corriente del Kuroshibo, si la conoces, es como una carretera que solamente pones el barco y aunque no haya viento, te lleva a Ecuador. Wow, o sea, no lo sabía tan a fondo, pero en este museo lo ves, Juan Jesús, lo ves, y ves que las embarcaciones tienen mucho del lado japonés, y la gente entonces es una playa que hay que visitarla, porque tiene unos lugares así, te cuentan una historia, y la gente de ahí todavía es gente, le puedo decir entre comillas, pura, porque es gente que se mantuvo entre ellos mismos y no hay mucha mezcla, entonces ves como esta influencia del pueblo asiático en Ecuador. Pero bueno, este era un paréntesis que me recordó todo lo que estás diciendo de lo que la gente se mezclaba de Europa, África, América, y nosotros pensábamos que vivíamos en un solo lugar. Todos estamos mezclados y esto que nos están vendiendo ahora es una estupidez, tía. Todos estamos mezclados. ¿Qué es ser español como yo? Si por España pasaron fenicios, griegos, sirios, yemeníes, cuando la conquista de Al-Ándalus, franceses, ¿qué es ser boliviano? ¿Qué es ser colombiano? Estamos todos mezclados. Lo que pasa es que a los políticos les encantan todas estas estupideces y levantar odios y tal, porque yo entiendo que el mundo, mira, cuando nos vayamos todos al carajo, que va a ser con lo del cambio climático en 50 años, yo no lo veré. Ahí me lo explicas para qué sirven las fronteras y que tú seas ecuatoriana, este señor colombiano y yo español. Cuando nos vayamos todos al carajo me lo cascas, ¿sabes? Claro. En fin, pero a los políticos les encanta que estemos peleando todo el día, ¿vale? Así que, en fin, bueno. Madre mía, ¿ves que no daba tiempo a hablar de 10 o 12 temas? No, yo sé que era mucho, pero ahí mira, cerremos Aramumuru, si te parece, y luego te voy a preguntar por uno que no tenía ni idea. Cuando me lo dijiste no tengo ni idea.
y entonces no me ha dado tiempo tampoco a documentarme esta mañana, pero quiero que me lo cuentes, que es lo de los vórtices de Sedona. Pero bueno, para cerrar un poquito el tema de Aramumuru, en los Andes pasaron cosas fabulosas donde a lo mejor, donde tenemos el recuerdo más cercano es lo de los incas y tal, historia, pero la cultura andina nos habla de dioses que estuvieron aquí en la tierra, y es curioso porque Viracocha crea y es el gran creador, pero Tunupa es el ordenador. Tunupa es el que le dice a la gente dónde tiene que construir las ciudades, cómo son los caminos, qué tal. Y el mayor geoglifo del mundo, que tiene forma antropomorfa, es el ser de Atacama, que es una representación del dios Tunupa. ¿Vale? Entonces, que ese mundo de leyenda pueda provenir del continente Mu y nos haya dejado maravillas como Aramumuru, que no tenemos ni idea ni siquiera de qué cultura lo hizo, ¿vale? Me parece fascinante. Y yo sí que creo en esos portales dimensionales. No está en Aramumuru, me encantaría ir. Así que nada, María José, la próxima vez que vayas a Aramumuru me lo dices, que a lo mejor me apunto, ¿vale? Sí, sí, Juan Jesús, apúntate porque vamos a hacer como tú lo llamas, un viaje de autor a Perú, está ya armado, así que yo creo que te voy a invitar a ese para que Súper me chévere. enriquezcas ¿Cuándo va a ser ese viaje? Ese Anúncialo, viaje pues va sí. a ser seguramente en enero, iba a ser en diciembre, pero está complicado por las lluvias, pero seguramente va a ser en enero y vamos a recorrer desde Lima hasta el Salar de Uyuni, todo Perú, en todos los lugares icónicos y misteriosos. Pero Es un viaje de el Salar de misterio. Uyuni es Sí, en Bolivia. en Claro, claro. Bolivia. Pero lo que me refiero es que vamos a bajar todo Perú, cruzarnos a Bolivia, porque necesariamente hay que conocer Tiahuanaco y Pumapunku, y ya que estamos ahí, nos vamos al Salar. Es algo así. Vale, vale. O sea, no vas a hacer el Valle Sagrado. Todo. Es un viaje un Todo. poco largo, pero vamos a hacer todo lo que se pueda abarcar en 13 días. Está dividido, hay viajes más cortos. Bueno, como les digo, estará toda la información en el canal, pero claro, Juan Jesús, sería un placer que vengas con nosotros. Bueno, pues tú me lo Porque cuentas, a ver si me hay pudiera escapar. tanta historia. Solo quería hacer un paréntesis que no les dije, la playa para que averigüen el lugar del Ecuador se llama Salango. Cualquiera que quiera averiguar, es la playa, el pueblo de Salango en Manabí, donde está toda esta historia de lo que contó Juan Jesús y de este intercambio con Medio Oriente. Y Sí, sí, claro. Con el lejano oriente. Sí, en el lejano oriente. Otro de los portales. Bueno, eso te iba a decir. ¿Qué son los vórtices de Sedona? No lo había escuchado en mi vida. Ya. ¿Qué son? Primero quiero hacerles una pequeña introducción de que los portales no solamente son interdimensionales, sino son espirituales, también son portales que se abren a través de los sueños, portales a través de las sustancias, y los vórtices de Sedona son portales espirituales que se encuentran en el desierto de Arizona. Y son vórtices que están divididos en 4 lugares, se los voy a leer porque estos nombres no me salen así naturalmente, es Air por Mesa, Bell Rock, Catedral Rock y Baitón Cañón. La gente se va a 4 sitios. Alejandro, va poniendo alguna foto para que la gente lo vea. Y esto está en Arizona y son portales. ¿Por qué? Porque eran portales para la población indígena de ahí, que serían los navajos, o no tengo ni idea. ¿O por qué vainas son portales estos sitios? Se decía que los Hopis y los Navajo, ellos utilizaban estos portales para hacer sus rituales de energía espiritual. Te puedes cargar de energía, te puedes sanar o puedes vivir una experiencia de crecimiento personal en uno de estos portales. Y de hecho ahora se ha vuelto un lugar turístico donde la gente va a buscar en estos 4 lugares su portal y hacen todo un recorrido, duermen en esos lugares y se van alimentando de acuerdo a la creencia o lo que estén buscando. Es como una zona donde puedes hacer escalada, puedes caminar, pero la gente ya te va señalando dónde está el portal y tú, de acuerdo a tus creencias, te puedes sentar ahí y llenarte de esta espiritualidad. Es algo similar a como la energía que te da una pirámide, ponle, si lo quieres ver así, pero esto es natural. Entonces se sabe que están en estos lugares y de acuerdo a lo que tú quieras elegir, la persona va hacia ese lugar y se carga. Es lo que está difundido de estos vórtices de Sedona, que son muy conocidos y que los puedes visitar como un lugar turístico normalmente, y que está
comprobado que tienen una energía, un magnetismo diferente al resto del mismo lugar, de la misma zona. Bueno, sí, medir la energía geomagnética es muy fácil, ¿vale? Vamos a ver. Claro, esto es otro mundo, tía. Esto es... Es que yo estoy como loco por organizar un viaje ahí, diseñarlo y tal. Estuve a punto de ir ahora en Navidad, ¿eh? Faltó poco para que fuera en Navidad con una... Bueno, yo no lo digo, mis clientes no son clientes, son amigos. Voy a estar en Estados Unidos ahora para Navidad y con un buen amigo de Nueva York. Que él estaba como loco, pero Juan, ¿por qué no vamos? Tal, digo, tío, no conozco la zona, me toca primero hacer la ruta para poder venderlo luego como viaje de autor. Bueno, vamos a ver, en esa zona de ahí, de Arizona, hay un parque nacional que es el de Mesa Verde. En Mesa Verde es donde están los restos de las casas de los Hopis, que también se les llamaba indios pueblo, ¿vale? O sea, porque Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que es el primero que llega hasta la zona, y todo esto le hablan de una ciudad desde Cíbola y tal, y bla, bla, bla. Bueno, básicamente eran esas ruinas, ¿no? O sea, cuando los indígenas de la zona posteriormente vivían en tiendas de campaña y tal, los Hopis vivían en unas casas que eran de adobe. Y cerca de estas casas, ahí en Mesa Verde, hay unos dibujos donde aparecen seres de otros mundos. Y ellos nos hablan de unos seres que son los seres hormiga, que vivieron con ellos y eran capaces de estar debajo de la tierra y iban a las estrellas y hacían grandes prodigios. Entonces, claro, me imagino que esto de los vórtices de Sedona lo que ha hecho es recoger la tradición oral que quedó de los Hopis. A día de hoy también pues, son los Anasazis, los indígenas que están ahí, ¿vale? Y bueno, pues me parece una tradición fabulosa de uno de los pueblos del mundo más famosos en estar en contacto con seres venidos de las estrellas. Y fíjate esto qué curioso, va a dar tiempo a hablar solamente de estos dos portales interdimensionales. Uno, Aramumuru, relación con una cultura ya desaparecida, llena de misterios, que es los incas, que además tiene contacto con una tierra perdida donde hombres y dioses vivían juntos, que era Mu. Y ahora este otro, los vórtices de Sedona, que tiene que ver con los Hopis, que es uno de los pueblos que nos dejó un legado más claro por sus pinturas y otras cosas, que estuvieron en contacto con seres venidos de las estrellas. Yo creo que esto no es casual. ¿Qué opinas, María José? No es casual. O sea, para mí todo y todos estamos conectados. Y sería buenísimo, Juan Jesús, que pudieras hacer ese viaje para allá, porque de hecho ahorita, en este momento, está como de moda, si quieres decirlo, que terapeutas, gente de sanación, gente de espiritualidad, lleve a grupos a estos vórtices de Sedona para hacer ahí un proceso de sanación o crecimiento espiritual. Así que si puedes ir, sería maravilloso. Si podemos ir, pues sí voy a ir. El año que viene es que el año que viene, madre mía, quiero abrir Marruecos y la India, Nepal. No está mal, ¿vale? Para ir probando. Pero es un viaje que bueno, que tiene que ser Nuevo México, Arizona, donde coinciden esos 4 estados, que es donde están los vórtices de Sedona. Y es que al ladito, cariño, está Roswell. Y al ladito está el Área 51. Todo está ahí. Yo te pregunto una cosa, Juan Jesús, porque no tengo claro, tú que conoces bien esa zona, porque otro de no los... No la conozco, nunca he estado. Yo estaba hablando de esta zona con Jorge, que bueno, yo que con Jorge hablo toda la semana, con Jorge Luis Subdor, que él estuvo ahí, me dijo, Juanje, pero ¿por qué no vendes un viaje? Tengo una clienta que vive en Texas, Juanje, ¿por qué no vendes un viaje ahí? Como yo con tanto público en Estados Unidos, esa es la idea. ¿Qué me querías preguntar, María José? Porque otro vórtice no vamos a hablar hoy, obviamente, por tiempo, pero que está así como bien remarcado es el rancho Skinwalker, y no sé si está por ahí. El rancho Skinwalker yo creo que no está por ahí, pero lo miro y te lo digo ahora mismo. A ver dónde... Bastante particular esta zona, Juanje, y ya que tú estabas hablando de los Hopi, precisamente de esta zona, hay que recordar que dentro de su tradición, dentro de esta creencia de la gente hormiga, dentro de la tradición
de los Hopi, nuestro mundo habría sido destruido en dos oportunidades. En una primera extinción habría sido realmente destruido por fuego, en una segunda destruido por hielo, y fue precisamente en esa segunda destrucción donde apareció la gente hormiga que llevó al pueblo de los Hopi, los resguardó en estas cuevas y les permitió sobrevivir. Ahora bien, en esta zona de los vórtices de Sedona que nos comentaba muy bien María José, también se ha documentado en las últimas décadas, Juan G., María José y espectadores, la irrupción, la aparición de una cultura, la cultura de los Yavapai, que también tendrían este lugar de los vórtices de Sedona como un lugar muy especial, un portal espiritual, un sitio en el cual ellos, a través de expandir su percepción, de poder realizar, por decirlo así, como una especie de meditación, se conectarían con esos creadores, se conectarían con esa esencia de la naturaleza. Les reitero, el pueblo de los Yavapai en esta zona de los vórtices de Sedona. Qué bueno, pues mientras tú estabas hablando, tío, buenísimo lo que has contado, por cierto, el rancho Skinwalker está en Utah, sí, está al lado. Es esa misma zona. No, Todo tiene esto que es de ver con loco, todo. hay que Es ir, lo que les tío. digo. O sea, ahí está Roswell, ahí está Mesa Verde, lo de los Hopis, ahí está todo. Man, No, tengo que pues, ir. Después de este programa, ya fíjate que iba a ir esta Navidad y al final dije, no, Dios mío, no voy a tener agarra mucho la maleta, tiempo. Juanje, agarra la La maleta esta no, y y el anda. tema de la plata, y voy a ir a Nueva York, que no conozco Nueva York, y Nueva York es carísimo con la madre que lo parió más en Navidad, pero no, el año que viene voy, sí. El año que viene me toca hacerme una escapada y irme, está claro. Me cojo un avión, me voy a Nuevo México, desde ahí arranco, sí. Me toca. Está más claro que el agua. María José, ha sido todo un placer charlar contigo. Bueno, voy a decirle Alejandro Bernal, tu cierre, amigo. Estoy un poco en shock ahí con lo de, porque es como si ya el destino me llama a ir a esta zona. Me tengo que ir a Estados Unidos, tío. Está claro. Sí. Más claro que el agua. Me encantan estos programas como son así entre amigos y es todo naturalidad. Alejandro Bernal, perdón, tu conclusión y tu cierre, amigo. No pasa nada, Juanje, no, y son demasiados puntos de interés, tal y como lo mencionabas de forma espontánea. De verdad, un dossier maravilloso que nos estuvo brindando María José Roballo. Y bueno, mi conclusión es que yo creo que claramente estos portales dimensionales, de los cuales hay muchos más, de los cuales esperamos hablar más adelante en este y en otros espacios, claramente nos demuestran que en nuestro mundo hay puntos específicos en el cual, de acuerdo al conocimiento de algunos iniciados o de personas que tienen un alto desarrollo espiritual, pues se conectarían este mundo y otras dimensiones. Realmente un tema apasionante, un tema interminable. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpres con doble S. Muchas gracias, amigo. María José Roballo, tu conclusión, tu cierre, tu canal de YouTube para que la gente te siga, tus redes sociales, lo que quieras. Mi conclusión es que, no, estos temas enamoran, estos temas como que lo inyectan a uno de esas ganas de saber qué hay más allá. Obvio que creo en los portales, obvio que creo que todos estamos conectados y tenemos un poquito de estelar, un poquito de terrenal y un poquito de todo, que me encantó estar, que les agradezco mucho, que portales hay un montón para hablar, que nos quedó corto el tema porque es súper interesante. Agradecerles y que me sigan en mis redes. Yo estoy en Instagram como @damaoscuridad. Ahí pueden ver contenido de videos cortos de cosas extrañas que pasan en el mundo, incluido lo de los portales. Y que me sigan y me apoyen en mi canal de Cósmica by María José Roballo, donde hablamos todos estos temas, que se suscriban y compartan. Y en Twitter estoy como @Josefa Roballo. Ahí me pueden seguir siempre, contesto todo lo que me dicen, espero que me sugieran temas. Y Juan Jesús, un placer. Cuando quieras, conversamos de lo que más les guste. Muchísimas gracias, María José. Todo un placer que estés aquí en Oculto Tras la Sombra, y tenemos que hacer algo también para Noche de Misterio. Y bueno, pues me ha encantado el programa de hoy porque íbamos a hablar de portales dimensionales y al final el tema es que me tengo que ir a Estados Unidos a ver esta vaina, que no la conozco bien, y cada vez que me llegan más datos, más misterio tiene. Y es ya como que me está llamando el tema. Y creo que esa es la magia del misterio, ¿no? La Es magia que del yo sí me misterio. imaginaba.
Yo sí me imaginaba que no íbamos a llegar ni a uno ni a dos más cuando empieza a hablar, porque yo dije, empiezo a hablar de la historia de Mu y tú vas a saber 50 cosas más. No, Entonces ya lo sabía, porque ya te vengo escuchando, entonces ya sé que los programas no llegan, pero averigüé para ver cuáles eran los más interesantes, porque del que tú ya debes conocer, que del bosque este de Oya, oye, ¿cómo es? Vacio. Es Oye, increíble, es una oye, Vacio. brutalidad, es una Sí, en cosa Rumanía. increíble. O nos agarramos de ese o nos agarramos de Amarumuro, pero como el otro lo conozco, me agarré de ese. Nada, perfecto. Pues toca ir a Estados Unidos, a estos vórtices de Sedona, a ver qué sucede allí. Tienes que ir como pionero hasta que acá les dé la gana de darme la visa. Así que Sí, quiero ir para allá, pues para poder hacer un viaje de autor, pero para hacer un viaje de autor hay que conocer la zona muy bien. Yo vendo viajes claro, en zonas que he estado y que conozco. Entonces, me toca eso y buscarme una mayorista norteamericana, ¿vale? Que eso me imagino que no debe ser muy difícil. Así que nada, en fin, que nos enrollamos como persianas. A lo que voy, que señores, el mundo está repleto de sitios mágicos, de lugares donde la frontera entre lo visible y lo invisible es muy tenue. He tenido la suerte de visitar algunos, repito, para mí uno de ellos clave es la gran meseta de Giza, donde están las pirámides en Egipto. Pero hay otros escondidos como Aramumuru o otros como esos vórtices de Sedona que son utilizados por la población indígena local desde hace milenios para comunicarnos con ese más allá invisible que nos rodea, un más allá que se puede hacer palpable gracias a estos lugares interdimensionales. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.